Hola, hoy vamos a trabajar en la unidad número 2 de funciones. Bien, soy Martín García Arena y en la clase de hoy vamos a estudiar cuál es la motivación de lo que es una función. Vamos a definir qué es una función, vamos a trabajar las condiciones que debe cumplir, su notación, la representación gráfica y cuáles son sus intersecciones con los ejes coordenados. Las funciones nos permiten describir cómo una magnitud determina a otra de forma unívoca. Entre ellas podemos decir cómo influye el precio total en función de las unidades compradas, el interés generado en función del capital o la distancia recorrida en función del tiempo. En todos estos casos, la dependencia es precisa. Conocido un valor de entrada, existe un único valor de salida. Esa es la esencia de la función. Comenzamos con la definición de función. Una función es una relación entre los elementos de un conjunto A, llamado conjunto de salida, y otro conjunto B, llamado conjunto de llegada o codominio, que va a cumplir cuatro condiciones. Es decir, ya estamos incorporando el concepto de relación visto en la clase pasada. La primera condición es la condición de existencia. Esto se lee que para todo elemento X perteneciente al conjunto A existe un elemento Y perteneciente al conjunto B, tal que el par ordenado correspondiente pertenezca a la función. Entonces, esto significa que todo elemento del conjunto A tiene al menos una imagen del conjunto B. En diagrama sagital vamos a ver que todos los elementos de A van a tener una flecha de salida, ¿sí? Es decir, todos los puntos que representan los elementos van a tener una flecha de salida hacia elementos del conjunto B. La segunda condición es la de unicidad. Esto se lee que el par ordenado xy perteneciente a la función y el par ordenado xz también perteneciente a la función, entonces y es igual a z. Es decir, si el par ordenado pertenece a la función y el otro par ordenado también, entonces el valor de la imagen, que es la segunda componente, que en este caso es el valor de y es igual al valor de z, significa que a cada elemento del conjunto A le corresponde una sola imagen en el conjunto B. Después veremos que si esa imagen de llegada se repite para otros valores de x es otra historia. Lo que nos implica la condición de unicidad es que en el diagrama sagital todos los elementos en A van a tener una única flecha de salida. Siguiendo con las condiciones que debe cumplir una función, la tercera condición nos habla sobre el dominio. El dominio de la función se lo define como el conjunto de salida A. El conjunto, es decir, los elementos que conforman el conjunto salida o el conjunto A, ¿sí? Son los valores que x, es decir, los valores de entrada, para los cuales va a poder obtener un valor y, es decir, un valor de salida. Entonces el dominio debe ser exactamente el conjunto A. La última condición es que el recorrido de la función que los elementos sí pertenecientes al conjunto B y existen elementos X pertenecientes al conjunto A tal que eh, el par ordenado XY pertenezca a la función. El recorrido de la función se define como los valores para los cuales efectivamente va a existir la función. El recorrido van a ser las imágenes que efectivamente alcanza la función, ¿sí? Esto después lo vamos a ver más detalladamente con diagramas sagitales. Podemos decir entonces que una función es una regla que le asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B. Ningún elemento de A puede quedarse sin imagen, porque si no incumpliría existencia, y ninguno puede tener dos imágenes distintas, porque si no, no cumpliría unicidad. Esto lo veremos con los diagramas sagitales. Es importante reconocer después que dos elementos distintos del conjunto de salida en A pueden tener la misma imagen en B, ¿sí? Lo que está prohibido es que de un mismo elemento de A tenga dos imágenes distintas. Vamos a hacer unas aclaraciones importantes. Acá vamos a trabajar con tres conjuntos bien definidos. El conjunto de salida o conjunto A, el conjunto de llegada o conjunto B o codominio
y el conjunto que es el recorrido de la función. El conjunto de llegada o codominio, que es el conjunto B, es el conjunto de valores en el cual puede llegar a estar la llegada de la función. Eso lo vamos a fijar cuando se defina la función de manera f definida de a en b. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que no lo perdamos de vista, ¿sí? Las funciones se van a definir así. La función f va a estar definida desde a hacia b, ¿sí? Después, bueno, vamos a ver en cada caso qué tipo de conjuntos son a y b. Aunque por lo general, casi siempre, se define que las funciones van a estar definidas desde los reales hacia los reales, ¿sí? En caso de que nos indique, nosotros asumimos esta definición. Bueno, dijimos tres conjuntos. Conjunto de llegada o codominio, B, ya lo definimos. Vamos con el conjunto del recorrido, es R de F. El recorrido es el conjunto de valores que efectivamente toma la salida de la función. Fíjense, si nosotros suponemos que el codominio o conjunto de llegada B es una pileta de natación, entonces el recorrido sería el nivel de agua, ¿sí?, que hay en esa pileta. Obviamente que el nivel puede ser que esté al ras, esté llena la pileta, significa que el recorrido va a coincidir con el codominio, o que supongamos el nivel de la pileta esté por la mitad y bueno, va a tomar la mitad de los elementos, el recorrido de lo que me permite el conjunto llegado codominio conjunto P. Es justamente más o menos lo que hablamos en la clase pasada sobre que este concepto de que un conjunto puede estar incluido dentro de otro o ser igual a este, ¿sí? Como dije recién, en el caso de que el recorrido de la función, ¿sí?, esto sería R de F, sea igual al conjunto llegada B, entonces significa que la pileta va a estar con el nivel a tope, ¿sí?, va a tomar todos los elementos del conjunto de llegada. Después vamos a trabajar lo que son las imágenes. Las imágenes son los elementos, ¿sí?, que efectivamente produce la función. Es un valor único, ¿sí?, y todas las imágenes, ¿sí?, me forman el conjunto recorrido. Podríamos decir que las imágenes son las gotas de agua que están dentro de la pileta. En esta diapositiva tenemos ejemplos de las cuatro condiciones que tienen que cumplir las funciones en diagramas sagitales. Tenemos dos conjuntos, tenemos el conjunto A, que tiene elementos A, B, C, y el conjunto B, que tiene elementos Y, Z. Podemos apreciar que todos los elementos del conjunto de salida A tienen una imagen en el conjunto de llegada B. Por lo tanto, se cumple la condición de existencia. A su vez, vemos que a cada elemento del conjunto de salida solamente le sale, es decir, tiene una sola flecha u elemento en lo que es el codominio o conjunto de llegada B. También está cumpliendo unicidad, y además podemos ver que todos los elementos, perdón, podemos decir en realidad que efectivamente el dominio de la función coincide con el conjunto de salida A. Por otra parte, la última condición, podemos ver que el recorrido de la función está incluido o es igual al conjunto P, ¿sí? En el segundo ejemplo tenemos la relación G, cuyo par ordenado es AI y BZ, nuevamente entre el conjunto de salida A, que tiene como elementos ABC, y los elementos IZ correspondientes al conjunto de llegada B. Podemos apreciar que efectivamente, en este caso, el elemento C, el conjunto de salida, no tiene una imagen en el conjunto B o codominio. Entonces, no se estaría cumpliendo la condición de existencia. Además, podemos ver que si hacemos el análisis de la tercera condición, el dominio, en este caso de G, no es igual al conjunto de salida A. ¿Se entiende? Porque efectivamente acá tengo que este sería el dominio de G
y todo esto es A. Recordemos que la tercera condición nos dice que el dominio de la función tiene que ser igual a el conjunto de salida A. Es decir, el dominio debe tomar todos los elementos del conjunto de salida y llevarlos con una imagen al conjunto de llegada. En el tercer ejemplo tenemos la relación H, ¿sí?, que está definida por el par ordenado AI, BZ, CY, AZ. Nuevamente tenemos el conjunto de salida A con elementos ABC y el conjunto de llegada o codominio B con elementos IZ. Si hacemos un análisis de lo que es existencia, efectivamente, a todos los elementos del conjunto de salida A tienen una imagen en el conjunto de llegada B. Pero si hacemos el análisis de unicidad, podemos ver que al elemento A tiene dos imágenes distintas, tiene dos imágenes efectivamente en el conjunto B. En este caso, no se estaría cumpliendo la condición de unicidad. Por lo tanto, la relación H no es función. Como bien vimos también que la relación G tampoco era función. Y sí vimos que la relación F sí era función. En este último ejemplo tenemos la relación I, que está definida por los pares ordenados AI, BZ, AZ, entre los conjuntos A y B. Si hacemos un análisis de existencia, nuevamente vemos que tenemos un elemento del conjunto salida que no tiene su imagen en el conjunto de llegada B, por lo tanto no estaría cumpliendo existencia. Y adicionalmente, si hacemos un análisis de unicidad, vemos que el elemento A tiene dos imágenes distintas en el conjunto de llegada. Adicionalmente, al tener el elemento C sin una imagen, podemos decir que el dominio de esta relación I no es igual al conjunto de salida A, como nos pasó en lo que era el segundo ejemplo, es decir, de la relación G. En síntesis, podemos decir que una función se puede entender como una máquina, ¿sí? Acá tenemos una caja negra, ¿sí? Acá tenemos la función f de x, ¿sí?, donde se le ingresan elementos que son por lo general los valores en x, ¿sí?, y nos entregan valores en y, que son, digamos, ya los insumos fabricados. Estos valores en y son justamente las imágenes que van a conformar el recorrido de la función. Bien, hablando sobre la notación de una función, es decir, cómo podemos escribir o indicar la función. Se aclara siempre el nombre de la función. En este caso podemos decir que por lo general es f, ¿sí?, pero también puede ser g, h, i, j, etc. La variable independiente, por lo general, sabe ser x, ¿sí? Se denota también la variable dependiente, ¿sí?, o la variable salida, en nuestro caso generalmente i, y después se denota lo que es la relación de transformación o regla, ¿sí? Damos un ejemplo. En este caso tenemos f de x es igual a 3x más 2. Es decir, yo ingreso un valor de x, lo multiplico por 3, le sumo 2 y obtengo un valor de salida, ¿sí? Por ejemplo, si x vale 1, hago 3 por 1, 3, y 2, 5. Entonces f de x, que es igual a y, es igual a 5. De vuelta, f es el nombre de la función, x es la variable independiente, es la que yo manejo, la que le ingreso a la máquina para que me dé un producto terminado. 3x más 2 sería la regla o relación que va a realizar la transformación. F de x es la variable dependiente, ¿sí?, que también puede ser llamada directamente y, olvidando el nombre de la función, o sea, me olvido que se llama f o g o lo que sea. Y en este sentido podemos decir que f de x puede ser llamada directamente como y, porque siempre se hace esta asociación que y es igual a f de x. Es decir, la variable de salida o de dependiente está en función de la variable de entrada, a través de la regla de transformación. En este caso podemos decir que sería equivalente a reescribir la expresión esta que tenemos acá. En vez de decir f de x, directamente escribimos y. Bien, aquí tenemos 4 ejemplos de las condiciones que debe cumplir una función en lo que es el plano coordenado cartesiano. Bien, vamos con la primera.
En este caso vemos que la función, que está graficada en negro y tiene su conjunto de salida A y su conjunto de llegada B, podemos ver que si tomamos cualquier elemento del conjunto de salida, que lo vemos siempre en el eje de las X, para todos estos, todos tienen una imagen. Todos, acá, acá, acá. Es decir, se cumple existencia. Adicionalmente, se cumple unicidad porque cada elemento del conjunto de salida tiene solamente una imagen. Además, vemos que no queda ningún elemento del conjunto de salida eh, sin, sin imagen. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente el dominio de esta función es igual al conjunto de salida A. Por último, también vemos que efectivamente, en este caso, el recorrido, que son todos los valores en i, digamos, puede tomar la función. En este caso puntual, el recorrido de lo que sería la función es igual al conjunto B. En este segundo ejemplo, tenemos que en el conjunto de salida, ¿sí? Conjunto de salida A, tenemos una porción de elementos que efectivamente no tiene imagen, por lo tanto, no está cumpliendo existencia, es decir, estos elementos no tienen imagen. Si hacemos un análisis de unicidad, efectivamente se cumple porque los elementos que tienen imágenes tienen imagen única, ¿sí? Son los que están acá, sobre la función. Y tercera condición, podemos ver que, como siempre que no se cumple existencia, nos pasa que el dominio de la función es distinto del conjunto de salida, porque no toma todos los elementos. Y por último, en la cuarta condición, podemos ver que efectivamente aquí el recorrido de la función está incluido dentro del conjunto de llegada B. Es decir, el recorrido sería esta porción. La porción aquí. Y el conjunto de llegada sería todo esto que tengo acá. ¿Sí? Recién, en el primer ejemplo, pudimos visualizar que el recorrido, en este caso particular, el recorrido de esta función era igual al conjunto de llegada B. ¿Por qué? Porque todos estos valores son imágenes de la función que justamente coinciden con el conjunto de llegada. En este tercer ejemplo, podemos apreciar que todos los elementos del conjunto de salida tienen una imagen. Por lo tanto, cumple unicidad, perdón, cumple existencia. El tema es que cuando hacemos el análisis de tomar, por ejemplo, un elemento el elemento del conjunto de salida, vemos que tiene dos imágenes, tiene esta y esta. Esto después lo vemos en la diapositiva siguiente con lo que es la prueba de recta vertical. Es decir, si tengo este elemento, ¿sí? Que podríamos llegar a suponer que vale 5, tengo dos imágenes. Tengo una imagen que vale, por ejemplo, podría esto valer 1 y esto que podría valer 3. Entonces no me está cumpliendo lo que es unicidad, porque para un solo elemento, mismo elemento del conjunto de salida, tengo dos imágenes. Obviamente que al cumplir existencia, el dominio de la función es igual a la A y bueno, el recorrido, en este caso, de vuelta de la función es igual al conjunto P, porque todas las imágenes forman parte del conjunto de llegada B. Pero ¿qué pasa? Cuando no se cumple una condición, en realidad esto no es una función, sino que es una relación. En este último ejemplo, podemos apreciar que hay elementos del conjunto de salida que no tienen imagen, por lo tanto no está cumpliendo existencia, y tenemos elementos del conjunto de salida que tienen más de una imagen. Por ejemplo, para este elemento tiene esta, esta y esta, tiene tres imágenes. No está cumpliendo tampoco unicidad. Y si hacemos un análisis, bueno, efectivamente el dominio de esta función es distinto del conjunto de salida A. Y si hacemos un análisis del recorrido, efectivamente esto sería el recorrido de esta relación F es igual al conjunto de llegada B. Pero de vuelta, cuando no cumple una de las condiciones,
no es una función, sino que es una relación. Recién comenté sobre la prueba de la recta vertical, eh, que es justamente para poder reforzar la condición de unicidad. Ningún elemento del conjunto de salida puede tener dos imágenes distintas. Si lo interpretamos en el plano, si trazamos una recta vertical que cortara la función en cualquier punto, debe intersectar como máximo en un punto. Veamos tres ejemplos. Tenemos la función original, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Es una función cúbica, y empezamos. Si empezamos a hacerle un chopeado o una prueba de recta vertical, vemos que siempre va a cortar en un solo punto. En el segundo ejemplo, tenemos una recta, una línea recta, ¿sí? Que si de vuelta, si le hacemos la prueba de la recta vertical, en cualquier punto nos corta en uno solo, una sola intersección. ¿Sí? Esa es la primera y la segunda son funciones, mientras que la tercera, que tenemos tres ejemplos distintos, fíjense, hacemos una prueba de la recta vertical acá, cortan dos, acá cortan dos, acá cortan dos, ahí cortan uno, pero bueno, acá en dos, dos, dos. En esta lo mismo, acá cortan dos, acá cortan tres, ¿sí? Y aquí también. Aquí y aquí corta en más de un punto. Por lo tanto, estas tres no son funciones. Es una manera de poder realizar una prueba gráfica para verificar la condición de unicidad. Bien, hablando sobre la representación gráfica de funciones, las funciones, al provenir de productos cartesianos, estamos hablando de pares ordenados. La infinita sucesión de estos pares ordenados o de puntos conforman la representación gráfica. Y dijimos ya que se representan en un plano coordenado cartesiano ortogonal, ¿sí? Siempre hay que indicar eje X horizontal, eje Y vertical. Eh, lo más indicado sería que conozcamos en qué tipo de función estamos trabajando para desarrollar una estrategia para poderla graficar sin inconvenientes. Como eso lo vemos en clases siguientes, en este caso vamos a decir que vamos a identificar una función básica, f de x, que es x menos 1, esta es una función lineal de primer grado en una sola variable, y bueno, siempre podemos recurrir a modo auxiliar a la tabla de valores. Como sé que dos puntos me define una recta, doy dos valores en x. Primero, si x vale 0, y vale menos 1. Entonces, cuando x vale 0, aquí y vale menos 1. O sea, desde el 0 bajo 1 en y. Acá tengo este punto. ¿Sí? Tengo el par ordenado 0 menos 1. Si a x le doy el valor 1, 1 menos 1, 0. Entonces, cuando x vale 0, la altura, perdón, cuando x vale 1, la altura es 0. Tengo este punto acá, que es el par ordenado 1, 0. Como dije, dos puntos me define una recta, por lo tanto acá apoyo la regla y digo que acá está la representación gráfica de la función. A continuación vamos a hablar sobre la intersección de las funciones con los ejes coordenados, ¿sí? Primero tenemos la intersección de la función con el eje y, ¿sí? El eje vertical. La intersección de una función con el eje y, en caso de existir, es única. Se calcula haciendo x igual a 0, ¿sí? X igual a 0 en la función. Entonces vamos a obtener f evaluada en 0. Entonces la intersección va a tener coordenadas 0, f en 0. O sea, el par ordenado va a ser este. Vamos con un ejemplo. Tenemos x menos 3, de vuelta. Identificamos que es una función lineal que tiene como gráfica una recta. Queremos saber su intersección con el eje de la, el eje de la y. Entonces, si hacemos x igual a 0, voy a hacer f en 0, donde está la x pongo 0, 0 menos 3. Entonces, f en 0 vale menos 3. Entonces, el par ordenado o punto es 0 menos 3. Allí, que es este punto que tenemos acá, es efectivamente la intersección de la función con el eje de la y. En el ejemplo de la derecha tenemos una parábola, es decir, en realidad tenemos una función cuadrática que tiene como gráfica una parábola. Si hacemos x igual a 0, f evaluada en 0 va a ser igual a 2. Entonces, el punto, el par ordenado de la intersección de esta parábola con el eje de la y va a tener coordenadas 0, 2, que es el punto este que tenemos acá. Siguiendo con la intersección de la función en el eje con el eje de las x, ¿sí?
La o las intersecciones de la función, en el caso de que existan, pueden llegar a ser una o más, ¿sí? Puedo tener, digamos, ninguna, puedo tener una o puedo tener más de una, ¿sí? Eh, las- los valores de x que cumplan que f de x sea igual a 0 se llaman raíces o cero de la función, ¿sí? Se calculan haciendo y igual a 0 o que es lo mismo, f de x igual a 0 en la función y despejamos el valor de x. Por ejemplo, tenemos la primera, que es una ecuación, de vuelta, es una ecuación de primer grado, por lo tanto su gráfica es una recta. Yo quiero saber el corte de esta recta con el eje de las x, entonces voy a tomar que f de x tiene que ser igual a 0. Pero yo sé que f de x es 2x más 6. Entonces, si hago este reemplazo, me queda 0 igual a 2x más 6. Y si acá despejo x, obtengo que vale menos 3. ¿Sí? Entonces, el punto o par ordenado de la intersección de la recta con el eje de las x es el punto menos 3, 0, que es este que tengo acá. De manera similar, con la ecuación de segundo grado, que tiene como gráfica la parábola de la derecha, hago que en este caso g de x tiene que ser 0, entonces x al cuadrado menos 4 tiene que ser igual a 0. Si acá hago un despeje, me doy cuenta que voy a tener dos cortes con el eje de las x, donde uno va a ser x menos 2 y el otro va a ser x igual a 2. Entonces, justamente voy a tener que los puntos de intersección de la función con el eje de las x van a ser este, que tiene coordenadas menos 2, 0, y este, que tiene coordenadas 2, 0.